Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia sobre dinero y apariencias, es una lección que una madre poderosa dio sin pronunciar una sola palabra. Quédate hasta el final porque lo que sucedió aquella noche en el restaurante más elegante de Polanco te hará replantearte quién realmente tiene el poder. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y comenta desde dónde estás viendo este video. Esta historia no podrás dejarla a la mitad. Nunca le revelé a nadie, ni siquiera a mi propio hijo, que gana un sueldo de $30,000 al mes. Él siempre creyó que llevaba una vida sencilla y modesta y nunca sospeché que eso sería un problema. Hasta el día en que me invitó a conocer a los padres de su esposa. Fue entonces cuando decidí hacer una prueba. Me presenté vestida de forma humilde como una mujer sin muchos recursos. Lo que sucedió esa noche reveló más de lo que imaginaba. Las palabras, las miradas y las actitudes de aquellos que debían recibirme con los brazos abiertos mostraron el verdadero carácter de mis nuevos parientes. Pero el mejor momento fue cuando saqué de mi bolso mi tarjeta platino y revelé quién era realmente. La expresión en el rostro de mi nuera simplemente no tuvo precio. Mi nombre es Victoria Aranda. Tengo 58 años y una vida que pocos se imaginarían. Como directora ejecutiva de una multinacional ubicada en Torre Virreyes, gano cerca de $30,000 mensuales desde hace más de 15 años. Tengo inversiones, acciones, una cuenta bancaria sólida y podría vivir fácilmente en una mansión en Lomas de Chapultepec, conducir autos de lujo y ostentar joyas caras. Pero elegí otro camino. Vivo en el mismo apartamento de 2 habitaciones en Condesa Roma Norte desde hace casi 2 décadas. Conduzco un carro común con 7 años de uso. Uso ropa sencilla comprada en tiendas departamentales. No porque necesite ahorrar lejos de eso, sino porque aprendí que el verdadero valor no está en las cosas que exhibimos, sino en la paz que llevamos por dentro. Mi hijo Julián, hoy con 34 años, creció pensando que su madre era solo una empleada administrativa con un sueldo modesto. Nunca corregí esa impresión. Quería que valorara el trabajo, el esfuerzo, que entendiera el valor de cada peso ganado honestamente. Quería que construyera su propio camino sin depender de mi cuenta bancaria, y funcionó. Julián se graduó con una beca, construyó su carrera y hace 2 años se casó con Regina, una mujer que parecía dulce y gentil. Digo parecía porque nunca estuve completamente segura. Algo en sus sonrisas medidas me inquietaba como si hubiera una capa de falsedad que no podía atravesar. Luego vino la llamada telefónica que cambiaría todo. Mamá, los padres de Regina están en la Ciudad de México y quieren conocerte, dijo Julián. Programamos una cena el sábado en el Chapulín. El Chapulín, uno de los restaurantes más caros de Polanco, donde un aperitivo cuesta más de lo que muchas personas ganan en un día. ¿Saben algo sobre mí?, pregunté con calma. Hubo un silencio breve pero revelador. Les dije que trabajas en una oficina, que eres sencilla. Esa palabra sencilla salió de su boca como una disculpa, casi como una vergüenza, como si yo fuera un problema que necesitaba ser explicado. Algo dentro de mí se rompió. Está bien, Julián, respondí. Estaré allí. Después de colgar me quedé mirando mi apartamento confortable, limpio, pero sin ostentación, sin cuadros caros en las paredes, sin muebles de diseñador, sin artículos de lujo a la vista. El tipo de lugar que alguien con mi sueldo no debería habitar. Una idea comenzó a formarse en mi mente.
Una idea peligrosa, quizás un poco cruel, pero irresistible. Si esperaban conocer a una mujer sencilla, entonces les daría exactamente eso. Llevaría la actuación hasta el final. Quería ver cómo tratarían a alguien que consideraran por debajo de su estatus social. El sábado, en lugar de elegir cualquiera de mis prendas de calidad discreta, fui al fondo del armario. Allí guardaba algunas prendas viejas descoloridas que mantenía para trabajos domésticos. Elegí un vestido gris, sin forma, con manchas sutiles, que ningún lavado logró eliminar. Me puse zapatos gastados sin lustrar. Me até el cabello en una cola de caballo descuidada. Nada de maquillaje, nada de joyas, ni siquiera un reloj. Me miré en el espejo y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía alguien a quien la vida había derrotado, alguien invisible, olvidable. Exactamente lo que yo quería. Tomé mi bolso más viejo de lona descolorida, donde puse una tarjeta de crédito básica para mantener la farsa. Escondida en un compartimento secreto, sin embargo, estaba mi tarjeta platino, la que uso para gastos corporativos con un límite prácticamente ilimitado. Una pequeña seguridad por si algo salía mal. El taxi me dejó frente al Hotel Presidente Intercontinental puntualmente a las 8 de la noche. Un portero de guantes blancos me abrió la puerta con una sonrisa que vaciló ligeramente al ver mi ropa. Ya comenzaba allí. Entré en el vestíbulo iluminado por candelabros de cristal. Gente elegante conversaba suavemente, copas de champaña brillando bajo la luz dorada. Y entonces vi a Julián de pie junto a una mesa al fondo. A su lado, Regina deslumbrante, en un vestido color crema, joyas relucientes en el cuello y las muñecas. Y sentados a la mesa, presumiblemente sus padres Roberto y Sandra Alcázar. Caminé lentamente hacia ellos, observando cómo los otros clientes me miraban, algunos con curiosidad, otros con desdén mal disimulado. Ya estaba acostumbrada a leer a la gente, una habilidad esencial en el mundo corporativo. Cuando me acerqué, vi el rostro de Julián cambiar. Sus ojos se abrieron, una mezcla de confusión y vergüenza. Regina me vio después y su sonrisa se congeló. «Mamá, viniste», dijo Julián, su voz tensa. Me dio un abrazo rígido. «Claro que vine, querido. No me lo perdería por nada». Regina se acercó, besó mi mejilla rápidamente. «Qué bueno que pudiste venir, Victoria». Ella me presentó a sus padres. «Papá, mamá, esta es Victoria Aranda, la madre de Julián». «Un placer», dijo Roberto Alcázar, extendiendo la mano con un apretón breve y débil. Sandra Alcázar, de Villaseñor, solo asintió con la cabeza, sus ojos recorriendo mi ropa, mi bolso, mi cabello. Su evaluación completa en 3 segundos. Su veredicto estaba claro en los labios apretados. «Por favor, siéntate», dijo ella, indicando la silla más alejada de su lado. Me senté y observé la mesa, cubiertos de plata, copas de cristal, servilletas de lino, un arreglo de orquídeas frescas en el centro. Todo impecable, todo calculado. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia sobre dinero y apariencias, es la noche en que una madre descubrió cuánto puede doler el silencio. Quédate hasta el final, porque una simple carta escondida en su bolso cambiará todo lo que creías saber sobre la dignidad y el amor familiar. El aire acondicionado del Chapulín soplaba con un zumbido constante, casi imperceptible, mientras las copas de vino reflejaban la luz ámbar del restaurante. Las risas de otras mesas formaban un murmullo elegante, como un telón de fondo para lo que estaba a punto de suceder. Victoria Aranda, vestida con su sencillo vestido gris y su bolso viejo de lona,
Observaba cómo su hijo Julián hablaba animadamente con Regina y sus padres, los Alcázar. Desde su asiento, un poco apartado del centro, veía la escena como si fuera una espectadora invisible. Y en el fondo eso era exactamente lo que ellos querían que fuera invisible. ¿Le parece bien este vino, señora Aranda?, preguntó Sandra Alcázar de Villaseñor, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Victoria asintió tomando la copa con calma. Sí, es perfecto, gracias. Pero mientras la otra mujer hablaba de viajes de cenas en París de la nueva galería que pensaba abrir en Polanco, Victoria notaba la forma en que sus ojos se detenían un instante en sus manos, no en su rostro ni en su voz, sino en sus manos. Manos sin anillos, con la piel seca y una cicatriz fina que recorría el dorso del pulgar. Una mirada fugaz bastó para entenderlo: me están midiendo. Roberto Alcázar. El patriarca levantó la copa con un gesto automático. A la familia dijo. Todos brindaron, pero Victoria notó cómo la mirada de Sandra y Regina se cruzaba, y un gesto apenas perceptible, una media sonrisa, una ceja levantada, confirmaba lo que ella ya sabía. Aquella cena no era una bienvenida, era una inspección. Afuera, la lluvia comenzaba a golpear suavemente los ventanales del Hotel Presidente Intercontinental. Adentro, el ambiente se hacía más frío con cada palabra cortés. Entonces Victoria dijo: Sandra, ¿en qué trabaja exactamente? El tono era dulce, pero cada sílaba pesaba como plomo. Victoria dejó la copa con una calma ensayada. Soy administrativa en una empresa, respondió. Nada importante. Una pausa. ¿Y está contenta con eso?, preguntó Roberto. Mucho, contestó ella. Me alcanza para vivir tranquila. Silencio. Un silencio incómodo tan denso que ni el murmullo de las demás mesas lo pudo romper. Julián jugaba con su servilleta sin atreverse a levantar la vista. Regina sonreía, pero la sonrisa le temblaba. Victoria sintió un leve ardor en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado, y entonces recordó la carta. La había guardado esa mañana en el fondo de su bolso sin intención de abrirla. Era una carta escrita por su difunto esposo hace más de 20 años, encontrada por casualidad entre unos papeles viejos. La había leído una sola vez y cada línea le recordaba por qué había decidido vivir con sencillez. Si algún día alguien te hace sentir menos por lo que tienes, míralo a los ojos y recuerda quién eres. Las palabras resonaron en su mente mientras observaba cómo Sandra se inclinaba hacia Regina susurrándole algo apenas audible, pero acompañado de una risa leve contenida. La camarera colocó el primer plato frente a Victoria, una pequeña porción de ensalada minimalista, mientras a los demás les servían cortes de carne y mariscos. No era casualidad. La humillación, pensó, puede servirse en porciones pequeñas. Espero que no le moleste, dijo Sandra. Pensamos que quizá no estaría acostumbrada a platos tan pesados. Victoria levantó la vista y por primera vez sus ojos se clavaron en los de la mujer. No se preocupe, dijo suavemente. En mi trabajo como administrativa, a veces tengo cenas con clientes que comen cosas más exóticas que esto. Un brillo mínimo de ironía cruzó su mirada. Julián tosió incómodo. Regina bajó la vista al plato. Durante un instante, Victoria se vio a sí misma desde afuera, una mujer sola, juzgada, pero erguida. Podría haberse sentido derrotada, pero algo dentro de ella, esa dignidad silenciosa que su difunto esposo tanto admiraba, comenzó a despertar. ¿Y usted vive en Condesa?,
preguntó Roberto, intentando retomar un tono amable. Sí, respondió ella, en el mismo apartamento desde hace 20 años. Ah, condesa, repitió él. Bonito barrio. Aunque ya algo viejo, no. Sandra rió suavemente. Claro, es muy bohemio, añadió. Ideal para artistas o gente modesta. Victoria sostuvo la mirada de ambos sin pestañear. En ese instante, una calma extraña la envolvió una claridad repentina. Entendió que no estaba allí para ser aprobada, estaba allí para ver quiénes eran realmente. El camarero sirvió vino nuevamente. Las copas chocaron con un sonido hueco, carente de alegría. La noche avanzaba y con cada palabra, con cada sonrisa forzada, Victoria sentía el peso invisible de la humillación transformarse en algo más fuerte, una determinación silenciosa. No sabía aún cómo, pero sabía que antes de que terminara esa cena, ellos sabrían quién era ella. Y tal vez, solo tal vez, también recordarían quiénes habían sido antes de dejar que el dinero los convirtiera en estatuas frías. Victoria acarició el borde de la carta escondida en su bolso. Míralos a los ojos y recuerda quién eres. Sonrió apenas. La batalla acababa de empezar. El camarero acababa de retirar los platos cuando Sandra Alcázar se inclinó hacia adelante apoyando las manos sobre el mantel de lino. Su sonrisa era impecable, su tono de voz calculadamente amable. Pero algo en sus ojos, esa frialdad envuelta en cortesía, le recordó a Victoria los años en que había tenido que enfrentarse a jefes que disfrazaban el desprecio de educación. Victoria, empezó Sandra bajando la voz. Hay algo de lo que nos gustaría hablar contigo de madre a madre. Julián levantó la vista alarmado. Roberto enderezó la espalda. El ambiente cambió como si una corriente helada hubiera recorrido la mesa. Por supuesto, respondió Victoria con serenidad. Te escucho. Sandra suspiró teatral como si estuviera a punto de decir algo doloroso. Verás, todos envejecemos y sabemos que la vida puede volverse difícil, sobre todo cuando una ha trabajado tanto con recursos tan limitados. Victoria no dijo nada. Sabía exactamente a dónde se dirigía aquella conversación. Hemos pensado, intervino Roberto en tono paternal, que podríamos ofrecerte una ayuda modesta. Una pequeña mensualidad para que vivas más cómoda sin preocuparte. La palabra ayuda flotó en el aire como un veneno lento. Digamos, unos $500 al mes, añadió Sandra. No es mucho para nosotros, pero imaginamos que haría una diferencia significativa para ti. El silencio que siguió fue ensordecedor. Regina apretó la copa entre los dedos. Julián bajó la mirada, la vergüenza marcándole el rostro. Victoria, sin embargo, permaneció inmóvil. Solo su respiración se hizo más lenta, más profunda. Cada fibra de su ser gritaba indignación, pero su rostro seguía sereno. Y a cambio, continuó Sandra con dulzura, solo te pediríamos un poco de discreción. Sabes que respetes los espacios de los jóvenes, sus círculos, su independencia. Victoria apoyó lentamente los codos sobre la mesa. Discreción, repitió con voz suave. Sí, dijo Roberto, intentando sonreír. No queremos que te sientas apartada, solo mantener cierto equilibrio familiar. Ahí estaba la verdad desnuda. Querían pagarle para que desapareciera de la vida de su hijo. Para ellos, ella no era una madre, era una incomodidad que debía gestionarse con dinero. El corazón le latía con fuerza. La carta escondida en su bolso parecía arder contra su pierna, recordándole: míralos a los ojos y recuerda quién eres. Entiendo,
dijo Victoria finalmente. Sandra sonrió creyendo que había ganado. Sabía que serías razonable. Pero antes de continuar, Victoria levantó la mano. Una pregunta dijo con calma. ¿Por qué 500? ¿Cómo llegaron a esa cifra? Roberto parpadeó incómodo. Es una cantidad simbólica. ¿Simbólica de qué? Preguntó ella. El tono ya no era sumiso. Era el de una mujer que ha pasado por demasiadas batallas como para fingir humildad. Sandra se removió en su asiento. Solo intentamos ayudarte, Victoria. No hay necesidad de malinterpretar. Claro, respondió ella. Lo único que intento entender es por qué creen que pueden ponerle precio a mi silencio. Regina tragó saliva. Julián apretó los labios impotente. La tensión era tan densa que se podía cortar con el cuchillo de postre. Victoria alzó la vista mirándolos uno por uno. Y por primera vez sus ojos no reflejaban sumisión, sino un fuego controlado antiguo profundo. ¿Sabes? Sandra dijo despacio. Yo también conozco muchas historias de venganza. Algunas empiezan con una traición, otras con una humillación disfrazada de cortesía. Y todas terminan del mismo modo cuando la persona subestimada deja de guardar silencio. Sandra se tensó. ¿Está amenazándome? No, dijo Victoria con una sonrisa tranquila. Te estoy contando una historia. Una de esas historias de venganza que la vida escribe sola cuando la dignidad se cruza con el desprecio. El camarero regresó con el recibo en una bandeja de plata. Victoria lo tomó sin mirarlo aún. Sandra protestó. No, por favor, esta cena corre por nuestra cuenta. No lo dudo, respondió Victoria, pero insisto. Abrió el recibo y deslizó su tarjeta. Entonces lo vio un pequeño papel doblado entre la factura y la servilleta. En una caligrafía desconocida, unas palabras. Ella no es quien parece. Victoria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién había escrito eso? ¿El camarero? ¿Alguien de la cocina? ¿Un desconocido que la reconoció? Lo guardó discretamente sin que nadie lo notara. Sandra la observaba aún sonriendo sin sospechar nada. Victoria devolvió la bandeja al camarero y tomó su bolso. Agradezco su generosidad, dijo, poniéndose de pie. Pero hay algo que olvidan. ¿Qué cosa? Preguntó Roberto. Yo no vine aquí buscando su aprobación. Vine a ver cuánto tardaban en mostrar quiénes son realmente. Sandra palideció. Victoria se inclinó apenas hacia ella. Y créeme, lo hicieron más rápido de lo que esperaba. Cruzó el restaurante con paso firme bajo las luces doradas y las miradas curiosas. A cada paso, la rabia se mezclaba con una calma peligrosa, una calma que presagia tormenta. En la acera el aire de la noche le golpeó el rostro. Sacó el papel misterioso del bolso, lo leyó de nuevo y lo dobló con cuidado. No sabía aún lo que significaba, pero intuía que aquella nota sería el comienzo de algo más grande. La Ciudad de México se extendía ante ella brillante y despiadada. Y Victoria Aranda, la mujer que fingió ser pobre por una noche, sonrió, porque sabía que algunas historias de venganza no se planean, se sienten, se respiran, y se escriben con la fuerza de quien ya no tiene nada que demostrar. Cerró su bolso, alzó la vista hacia el cielo nublado y susurró: Esta vez no me quedaré callada. Si esta historia te hizo sentir algo, deja tu me gusta. Así sabré que no estoy sola contando verdades que pocos se atreven a mirar de frente. La mañana siguiente amaneció con una claridad engañosa. El sol bañaba las calles de Polanco, como si nada hubiera ocurrido la noche anterior, pero dentro de Victoria Aranda algo había cambiado para siempre.
Sobre la mesa de su cocina, el pequeño papel anónimo descansaba junto a su taza de café. Ella no es quien parece. Lo había leído una y otra vez intentando descubrir su origen. ¿Ella quién? Sandra. Regina. Alguien más. El misterio zumbaba en su mente como una abeja atrapada. Ese mismo día Julián la llamó. Mamá Sandra quiere organizar un almuerzo en casa. Dice que quiere aclarar las cosas. Victoria sonrió con una calma que su hijo no comprendió. Perfecto, cariño, estaré allí. Y así, el domingo siguiente cruzó las puertas de la mansión Alcázar impecablemente vestida, esta vez traje beige, de corte preciso, cabello recogido, una elegancia serena sin necesidad de ostentar. El portero la saludó con un respeto distinto. Las apariencias, pensó, cambian rápido cuando la verdad comienza a filtrarse. Dentro, Sandra la recibió con una sonrisa tensa. Victoria, me alegra que hayas venido. No me lo habría perdido por nada, respondió ella, entregando un pequeño obsequio envuelto en papel dorado. Un detalle para agradecer tu preocupación de la otra noche. Se sentaron a la mesa. El ambiente olía a flores y tensión. Roberto servía vino, Julián y Regina intercambiaban miradas nerviosas. El almuerzo comenzó con una conversación forzada sobre trabajo, viajes, el clima. Hasta que Sandra dejó el tenedor. Victoria, quiero pedirte disculpas. Tal vez fui poco considerada. Tal vez, repitió Victoria con suavidad sin levantar la voz. Sandra tragó saliva. No quise ofenderte, solo pensé que era pobre, completó Victoria con una sonrisa tan serena que dolía. El silencio cayó sobre la mesa. Solo se escuchaba el leve tic-tac del reloj de pared. Te equivocas si crees que me ofendí por dinero, continuó ella. Lo que me ofendió fue la arrogancia de creer que tu generosidad me compraba dignidad. Roberto carraspeó. Victoria, no fue nuestra intención. No mientas, Roberto, lo interrumpió ella. Tus intenciones quedaron claras. Y no eres el único que subestima. Sacó del bolso su teléfono y lo dejó sobre la mesa. Con un toque en la pantalla, una voz grabada comenzó a sonar. Es lo más económico del menú, tráigale eso. Algunas personas no están acostumbradas a postres tan ricos. Era la voz de Sandra, grabada la noche del restaurante. Regina se llevó una mano a la boca. Julián cerró los ojos avergonzado. Sandra se puso pálida. «¿Me grabaste?», susurró. No respondió Victoria. Alguien lo hizo por mí. Recordó la nota misteriosa. Ella no es quien parece. Quizá alguien en el restaurante había visto todo y decidió actuar. Victoria alzó la vista. ¿Sabes? La vida tiene su forma de contarnos historias emocionantes, incluso cuando creemos que controlamos el guión. A veces el destino simplemente presiona grabar y deja que nos revelemos. Roberto se puso de pie furioso. Esto es una falta de respeto. No, Roberto, replicó ella sin alzar la voz. Esto es justicia, porque hay verdades que solo se escuchan cuando se reproducen en voz alta. Sandra se hundió en su asiento, incapaz de hablar. Victoria respiró hondo y continuó. Durante años dejé que la gente me subestimara. Fingí ser menos de lo que era, no por miedo, sino por elección. Pensé que el silencio me protegía, pero ahora sé que el silencio también puede ser una jaula. Julián habló finalmente. Mamá, ¿por qué nunca dijiste la verdad? Ella lo miró con ternura, porque quería que construyeras tu propio valor, no el reflejo del mío.
y ahora veo que fue el momento perfecto para romper el espejo. Regina, con lágrimas contenidas, susurró Gloria, quiero decir Victoria, lo siento tanto por lo de aquella noche. Victoria sonrió sincera por primera vez. Aprecio tus palabras. El perdón no borra el pasado, pero ilumina el futuro. El ambiente se suavizó apenas. Sandra levantó la mirada, la voz temblorosa. No sabía cuánto necesitaba escuchar esto. Victoria asintió. Todos necesitamos una sacudida para recordar quiénes somos. La mía vino tarde, la tuya llegó justo a tiempo. El reloj marcó las 2 de la tarde. La luz del mediodía entraba por los ventanales, bañando la mesa en un resplandor cálido. Nadie hablaba. En ese silencio nuevo no había vergüenza ni superioridad, solo comprensión. Victoria se levantó despacio. Ahora debo irme, dijo con calma. Tengo una reunión en la empresa. Sandra arqueó una ceja. La empresa sí, sonrió Victoria. La mía. Aranda Consultores Internacionales. Se giró hacia Julián y Regina. Cuando estén listos, me encantaría mostrarles el lugar. Tal vez aprendan que el poder no se mide en apariencias, sino en integridad. Salió dejando tras de sí un eco de respeto y sorpresa. La puerta se cerró, pero las palabras quedaron flotando vivas. Afuera, mientras el chofer abría la puerta del coche, Victoria respiró el aire fresco. El cielo comenzaba a nublarse, pero ella se sentía más liviana que nunca. Historias emocionantes, pensó, no nacen del drama, sino del despertar. Y mirando al horizonte, añadió en voz baja, a veces hay que perder el miedo a ser quien realmente eres para empezar la historia correcta. ¿Tú qué harías en su lugar? Pulsa 0 si habrías revelado tu verdad. Pulsa 1 si habrías guardado el secreto. Y si esta fue una de esas historias emocionantes que te hizo reflexionar, deja tu me gusta. El almuerzo en la casa Alcázar había terminado, pero sus consecuencias apenas comenzaban. Durante días, el silencio entre los miembros de la familia fue más pesado que cualquier discusión. Sandra se encerró en su habitación, Roberto se refugiaba en la oficina, Regina evitaba cualquier conversación con su madre, y Julián, confundido entre dos mundos, solo encontraba paz cuando hablaba con Victoria. Una tarde, mientras Sandra ordenaba antiguos documentos en su escritorio, encontró algo inesperado, una carta amarillenta dirigida a ella con la caligrafía de su madre fallecida. El sobre llevaba una fecha 1985. Temblorosa la abrió. Hija mía, si algún día lees esto, significa que también tú has caído en la trampa del orgullo. Recuerda que el dinero puede darte posición, pero no propósito. Si olvidas mirar a los ojos de los demás con compasión, perderás mucho más que tu fortuna. Perderás tu alma. Sandra se quedó inmóvil. Las palabras parecían escritas para este momento exacto, como si el pasado la observara desde el espejo. Esa noche tomó una decisión que le costó el orgullo más que cualquier humillación pública: llamar a Victoria Aranda. Necesito verte, dijo simplemente. Victoria dudó unos segundos, pero aceptó. La cita fue en un café tranquilo en la colonia Roma, lejos de la ostentación de Polanco. Cuando Sandra llegó, su rostro mostraba el rastro de noches sin dormir. Sin maquillaje, sin joyas, parecía una versión más humana de sí misma. Gracias por venir, murmuró bajando la vista. No lo hice por cortesía, respondió Victoria. Lo hice porque creo que ambos merecemos cerrar este capítulo con verdad. Sandra asintió lentamente. Sacó la carta de su bolso y la colocó sobre la mesa.
La encontré esta mañana. Es de mi madre. Victoria leyó en silencio. Cuando terminó, levantó la mirada y vio lágrimas contenidas en los ojos de Sandra. Toda mi vida traté de ser lo que ella esperaba, confesó Sandra, pero solo entendí hoy que ella quería que fuera lo que nunca se atrevió a ser, una mujer con empatía. Victoria respiró hondo. La empatía se aprende tarde para muchos, Sandra, pero nunca es demasiado tarde. Ambas guardaron silencio por un momento. El café olía a pan recién hecho, la lluvia repiqueteaba en el ventanal. Era una de esas pausas que no pesan, sino que purifican. He decidido algo, continuó Sandra. Quiero corregir lo que hice. Roberto no lo entiende todavía, pero yo sí. Voy a transferir parte de nuestras acciones en la empresa familiar a una fundación, una que ayude a mujeres trabajadoras como tú lo fuiste. Quiero que la dirijas tú. Victoria quedó perpleja. No lo hago por caridad, añadió Sandra. Lo hago porque me di cuenta de que el poder en manos de quien no entiende el esfuerzo es veneno, y tú sabes usarlo con propósito. Victoria sonrió con una calidez que no tenía nada de triunfalismo. Acepto, dijo, pero solo si lo hacemos juntas. Una alianza, no una reparación. Sandra la miró con sorpresa. Por primera vez entendió que la grandeza de Victoria no estaba en su dinero, sino en su equilibrio. Días después, Victoria, Sandra y Julián se reunieron nuevamente, esta vez en la sede de la nueva fundación. El cartel recién colgado decía Fundación Horizonte Mujeres que Inspiran a Sanders. La ceremonia fue discreta, sin prensa, sin discursos vacíos. Solo unas cuantas mujeres trabajadoras invitadas como las primeras beneficiarias. Entre ellas, una empleada doméstica que había trabajado años en casa de los Alcázar. Cuando subió a agradecer con lágrimas, Sandra no pudo evitar emocionarse. Victoria le colocó una mano sobre el hombro. Ahora sabes lo que significa ayudar de verdad, le susurró. En un rincón, Julián observaba en silencio. Su madre y su suegra, una frente a la otra, ya no eran enemigas. Eran dos versiones diferentes de la misma lección. El pasado no se borra, pensó, pero puede reescribirse con humildad. Cuando la ceremonia terminó, Roberto apareció. Su rostro por primera vez no mostraba arrogancia, sino cansancio. Me tomó tiempo entenderlo, dijo acercándose a Victoria. Pero lo hiciste bien. Ella lo miró serena. No lo hice sola. Nadie cambia en soledad, Roberto. Él extendió la mano y Victoria la estrechó. Fue un gesto simple, pero con el peso de una década de orgullo. Esa noche, Victoria regresó a su apartamento. Sobre la mesa, junto a su té, colocó dos cosas: la carta anónima que decía «Ella no es quien parece» y la carta de la madre de Sandra. Ambas le recordaban algo: la verdad puede doler, pero el perdón cura más profundo que la venganza. Encendió una vela como hacía siempre cuando necesitaba pensar. Miró por la ventana hacia las luces distantes de la ciudad y sonrió. Ahora entendía que su historia no era solo una entre tantas historias de venganza, sino una historia de transformación. Porque incluso la herida más vieja puede florecer cuando alguien se atreve a mirar su propio reflejo sin miedo. A lo lejos sonó el teléfono. Era Julián. Mamá quería decirte que Camila está embarazada. Victoria cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran sin vergüenza. Entonces, la vida sigue, hijo, y esta vez sin máscaras. El eco de aquellas palabras quedó suspendido en el aire suave, como un suspiro. Y por primera vez en muchos años,
Victoria Aranda sintió que la paz no era ausencia de conflicto, sino el fruto de haberlo enfrentado con el corazón abierto. Si esta historia te conmovió, deja tu me gusta y comparte qué parte te hizo reflexionar más. ¿Fue la carta del pasado o el perdón entre dos mujeres que aprendieron a mirarse sin orgullo? La tarde caía lentamente sobre la Ciudad de México. Desde el balcón de su apartamento, Victoria Aranda observaba cómo el cielo se teñía de naranja y violeta. A su alrededor el silencio era distinto, no pesaba, no hería. Era un silencio lleno de vida, de reconciliación, de nuevos comienzos. En la mesa, junto a su taza de té, reposaba una pequeña caja de madera con una inscripción grabada: Fundación Horizonte Mujeres que Inspiran. Era el primer aniversario de la organización que había fundado junto a Sandra Alcázar, y esa misma mañana habían entregado becas a 12 mujeres. 12 historias de lucha, 12 vidas que ahora tendrían una oportunidad. Tu madre estaría orgullosa, había dicho Sandra, mientras ambas posaban para una foto sencilla, sin cámaras de prensa ni discursos vacíos. Victoria sonrió. Por primera vez no había amargura en el recuerdo, solo gratitud. El timbre del teléfono rompió el momento. Era un número desconocido. Sí, habló con la señora Victoria Aranda, una voz femenina firme, profesional. Sí, soy yo. Mi nombre es Claudia Herrera, periodista del diario El Observador. Estoy preparando una serie sobre mujeres que transformaron su vida sin perder su integridad. Y su historia me conmovió profundamente. Victoria guardó silencio, sorprendida. Mi historia, repitió. Sí, respondió la periodista. Me hablaron de la cena en Polanco, de la fundación, de cómo pasó de ser invisible a convertirse en una inspiración. Quiero escribir sobre usted. Victoria suspiró mirando el horizonte. ¿Y qué ganaría el mundo con eso?, preguntó casi para sí. Tal vez esperanza, dijo Claudia. Hay muchas mujeres allá afuera que creen que es demasiado tarde para empezar de nuevo. Su historia podría cambiar eso. Las palabras quedaron flotando en el aire. Durante años, Victoria había protegido su privacidad como un escudo. Había vivido entre dos mundos, la discreción y la verdad. Y, aunque había aprendido a perdonar, no sabía si estaba lista para exponerse. Déjeme pensarlo, respondió finalmente. Esa noche no pudo dormir. Revisó su escritorio y encontró la carta de su difunto esposo, la misma que había llevado consigo aquella noche en el restaurante. La leyó otra vez con lágrimas suaves pero distintas. No midas tu valor por lo que ocultas, sino por lo que te atreves a mostrar con dignidad. Las palabras la golpearon con la fuerza de un consejo póstumo. Tal vez pensó había llegado el momento de hablar no por vanidad, sino por legado. Al día siguiente se reunió con Sandra en la sede de la fundación. Una periodista quiere contar mi historia, dijo Victoria, observando cómo el sol de la mañana iluminaba el logo en la pared. Sandra arqueó una ceja. ¿Y tú qué piensas? No lo sé. Parte de mí quiere seguir en silencio, pero otra parte siente que el silencio también puede ser cobardía. Sandra asintió despacio. Hablar tiene un costo, Victoria. Te expones. La gente juzga, inventa, distorsiona. Lo sé, respondió ella. Pero si dejas que otros cuenten tu historia, la convertirán en lo que les convenga. Hubo una pausa. El sonido lejano del tráfico llenó el espacio entre las dos mujeres. Finalmente Sandra sonrió. Entonces, cuéntala tú, a tu manera. No como una historia de éxito, sino como una de humanidad. Victoria asintió. Y así, una semana después, recibió a la periodista Claudia Herrera en su apartamento.
La joven llegó con una libreta, una grabadora y una mirada de respeto genuino. ¿Por dónde empezamos?, preguntó. Victoria se acomodó en su sillón con una serenidad que no tenía años atrás. Por el principio respondió, por la mujer que todos subestimaron. Durante horas habló sin detenerse sobre su infancia humilde, su lucha como madre soltera, las noches en vela estudiando idiomas, el ascenso laboral, el amor que perdió, la cena de la humillación, la redención. Claudia escuchaba fascinada, apenas interrumpiendo para anotar algo. ¿Y qué aprendió de todo eso?, preguntó finalmente. Victoria se quedó pensando. Aprendí que el perdón no te hace débil, te hace libre, que el poder no está en tener la última palabra, sino en decidir cuándo hablar y cuándo callar. La periodista sonrió. Eso no es solo una historia, señora Aranda, es una lección de vida. Días después, el artículo se publicó. Título: La mujer que venció el silencio. El texto se volvió viral en cuestión de horas. Miles de mensajes llegaron a la Fundación Mujeres contando sus propias batallas, hombres reconociendo sus errores, jóvenes inspirados por la fuerza tranquila de Victoria. Una noche, mientras revisaba los mensajes, Julián la llamó. «Mamá, te volviste famosa». Ella rió con ternura. «No famosa, hijo, visible, que es distinto». «¿Y cómo te sientes, Victoria?», pensó un instante. «Como si mi historia ya no fuera solo mía. Ahora pertenece a quien necesite escucharla». Semanas más tarde recibió un sobre por correo. Dentro había una fotografía, ella y Sandra tomadas de la mano durante la ceremonia de la fundación. Detrás un mensaje escrito con letra desconocida. «Gracias por recordarnos que la dignidad también se hereda». Victoria la sostuvo con cuidado como si fuera frágil. Luego la colocó en un marco junto a las fotos de su hijo y por primera vez también junto a una de Sandra. El perdón, pensó, no borra el pasado, pero ilumina el futuro. Esa noche encendió una vela en la ventana, miró hacia el cielo de la ciudad y susurró: «Ahora sí puedo descansar en paz con lo vivido». Una ráfaga de viento apagó la llama, pero el resplandor interior seguía vivo, porque aunque las sombras vuelvan, quien ha hecho las paces con su verdad nunca vuelve a temer la oscuridad. Habían pasado 3 años desde aquella entrevista que cambió el rumbo de su vida. El artículo. La mujer que venció el silencio había dado la vuelta al país y convertido a Victoria Aranda en símbolo de resiliencia, pero ella nunca buscó la fama. Solo quería paz, y al fin la tenía. El amanecer entraba por los ventanales de su apartamento en la colonia Condesa. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el canto de los pájaros y el rumor lejano del tráfico. En la mesa junto a su taza descansaba un sobre sin abrir. Reconoció la caligrafía al instante, Regina. Lo abrió con calma. «Querida Victoria, quiero agradecerte por lo que hiciste por nosotras. A veces el perdón llega tarde, pero llega. Mi madre cambió. La mujer que la humilló aquella noche ya no existe. Hoy es abuela jardinera y voluntaria de la fundación. Tú nos diste más que una lección, nos diste una segunda oportunidad». Victoria sonrió con esa mezcla de ternura y melancolía que solo llega con los años. Miró el retrato en la pared, una foto de Sandra, Julián y Regina, tomadas durante la última entrega de becas de la Fundación Horizonte. Allí estaban hombro con hombro, sin máscaras, sin jerarquías. El timbre sonó. Era Camila, su nieta recién nacida, en brazos de Julián. La pequeña extendió la mano hacia su abuela y Victoria la sostuvo con un temblor de emoción.
Sabes, amor, susurró, todo lo que hicimos fue para ti, para que crezcas en un mundo donde la dignidad no se negocie. Julián la miró con ese orgullo silencioso que no necesita palabras. Mamá Camila llevará tu segundo nombre, dijo. Victoria se quedó inmóvil. De verdad, sí. Se llamará Camila Victoria Aranda, porque tu historia no solo cambió la nuestra, cambió la forma en que queremos criarla. La emoción le nubló la vista. Era la primera vez en mucho tiempo que comprendía el significado profundo de la palabra herencia. No eran las propiedades ni las acciones, era la enseñanza, el ejemplo, la huella invisible que deja una vida vivida con coherencia. Aquella tarde fueron juntos al jardín de la fundación. El lugar había crecido, mujeres de distintas edades trabajaban allí, algunas escribiendo, otras aprendiendo oficios, muchas cuidando niños. La risa llenaba el aire. Sandra estaba entre ellas podando rosas con el cabello recogido y una serenidad que no conocía en el pasado. Cuando vio a Victoria levantó la mano y sonrió. «Llegas justo a tiempo», dijo. «Estoy enseñando a las chicas a cuidar lo que florece». Victoria la abrazó. A veces las flores más hermosas nacen del suelo que creíamos estéril. «Y tú me lo enseñaste», respondió Sandra con la voz quebrada. «Nunca imaginé que el perdón también se podía sembrar». Las dos mujeres caminaron juntas por el jardín observando los brotes nuevos. El sol caía suave y la brisa movía las hojas como si el tiempo mismo aplaudiera aquel encuentro. Julián, Regina y Camila las observaban desde la sombra de un árbol, conscientes de estar presenciando algo que trascendía generaciones. Mientras la tarde se doraba, una periodista joven, una nueva pasante de la fundación, se acercó tímidamente. «Señora Aranda, ¿podría darme unas palabras para el boletín de este año?» Victoria la miró y sonrió. «Claro, hija. Pero escríbelas bien, no soy una heroína ni una víctima. Soy solo una mujer que se atrevió a no callar cuando todos esperaban que lo hiciera». Y agrega algo más: la venganza no sana, pero el perdón sí transforma. La joven asintió conmovida. Victoria siguió caminando unos pasos y se detuvo frente a un olivo que acababan de plantar. Colocó una placa pequeña al pie del árbol. Decía: «Para las mujeres que decidieron florecer después de la tormenta». Cerró los ojos un instante, dejando que el viento acariciara su rostro. Cada recuerdo, la cena humillante, la carta del esposo, la fundación, la reconciliación, desfiló como un viejo filme. Pero esta vez no dolía. Era solo memoria agradecida. Esa noche de regreso en casa escribió una última carta. No para nadie en particular, solo para el futuro. Querida vida, gracias por las heridas, porque a través de ellas aprendí compasión. Gracias por los silencios, porque me enseñaron a escuchar. Gracias por la humillación, porque me mostró quién era realmente. Hoy sé que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que inspiras. Si algún día alguien lee esto, que recuerde, no hay edad para empezar de nuevo. Guardó la carta en la misma caja donde conservaba las otras dos, la de su esposo y la de la madre de Sandra. 3 cartas, 3 lecciones, 3 etapas de una vida completa. A la mañana siguiente, Victoria salió al balcón. El cielo estaba despejado y la ciudad parecía distinta, más amable. Camila reía en brazos de su madre jugando con un colibrí que revoloteaba cerca. Y en ese instante,
Victoria comprendió que su historia ya no le pertenecía, era parte de un ciclo más grande, una cadena de amor que seguiría creciendo mucho después de que ella ya no estuviera. Sonrió, respiró hondo y murmuró: "Ahora sí puedo descansar". Porque la paz llega cuando dejas de necesitar tener la razón y empiezas a vivir con propósito. El reloj marcó las 8. El día apenas comenzaba, y la vida, esa misma que tantas veces la puso a prueba, ahora la abrazaba con ternura. Querida amiga, querido amigo, si esta historia tocó tu corazón, recuerda, nunca es tarde para reconciliarte con tu verdad. La edad no marca el final, sino el comienzo de una nueva sabiduría. No importa lo que hayas perdido, siempre puedes elegir perdonar y empezar de nuevo. Déjame saber en los comentarios qué parte de la vida de Victoria te conmovió más. Pulsa 1 si crees que el perdón es la forma más alta de justicia. Pulsa 0 si alguna vez has tenido que aprenderlo a través del dolor. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te gustó, suscríbete, deja tu me gusta y activa la campanita para no perderte las próximas historias de vida, reflexión y esperanza. Nos vemos en el siguiente video.